La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, segunda parte, libro 5, capítulo 5. Pues pensad en aquella que, con y por sus hijos, hace esta petición. Es una madre que, en su ansiedad por el honor de sus hijos, aunque un tanto desenfrenada en la medida de sus deseos, puede encontrar el perdón por todo lo que aún queda. Es una madre anciana en años, devota en su celo, privada de consuelo, quien en ese momento, cuando podía haber sido ayudada y apoyada por la ayuda de sus hijos sanos, permitió que sus hijos la abandonaran y prefirió la recompensa que sus hijos deberían recibir de Cristo, porque ellos, llamados por el Señor a la primera palabra, como leemos, dejaron sus redes y a su padre y le siguieron. Mateo 4:22. Ella entonces, cediendo un poco a la devoción del celo de una madre, suplicó al Salvador diciendo: concede que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Fue un error de cariño de madre, porque el corazón de una madre no conoce la paciencia. Aunque ansiaba el objeto de sus deseos, su anhelo era perdonable, porque no codiciaba el dinero, sino la gracia. Su petición no fue descarada, pues no pensaba en ella misma, sino en sus hijos. Contempla a la madre, reflexiona sobre ella. Pero no es maravilloso si los sentimientos de los padres hacia sus hijos os parezcan nada a vosotros, que tenéis por poca cosa el amor del Padre Todopoderoso hacia su Hijo unigénito. El Señor del cielo y de la tierra se avergonzó para hablar según la asunción de nuestra carne y las virtudes del alma. Se avergonzó, digo, y para usar sus propias palabras, se turbó al negarse a participar incluso en su propio asiento para una madre que pide por sus hijos. A veces sostenéis que el propio Hijo de Dios eterno está para dar servicio. Otras veces creéis que su concesión sea como la de un asistente, es decir, no porque haya una unidad de majestad, sino porque es el orden del Padre. Y negáis al Hijo de Dios, que es Dios verdadero, lo que Él claramente no quiso negar a los hombres. Porque pensó en el amor de la madre que consolaba su vejez con el pensamiento de la recompensa de sus hijos, y aunque acosada por los anhelos de una madre, soportaba la ausencia de las más queridas promesas de su amor. Pensad también en la mujer, es decir, el sexo débil, a quien el Señor aún no había fortalecido con su propia pasión. Pensemos, digo, en una descendiente de Eva, hundiéndose bajo la herencia de la pasión desenfrenada que había sido transmitida a todos. Uno también a quien el Señor aún no había redimido en su propia sangre y de quien aún no había lavado con su sangre el deseo implantado en el corazón de todos de un honor ilimitado, incluso más allá del justo. Así, la mujer ofendió debido a una tendencia heredada al mal. Y qué maravilla si una madre se esforzara en ganar preferencia para sus hijos, lo cual es mucho mejor que si lo hubiera hecho para ella misma. Cuando incluso los mismos apóstoles, como leemos, luchaban entre sí sobre quién debería ser el mayor. Lucas 22:24. Por tanto, el médico no debe herir con reproches y vergüenzas a una madre privada de todo, ni a un espíritu que sufre, no sea que cuando se le ha pedido y se le ha negado con orgullo, se lamente por la condenación de su hijo, petición por ser irrazonable. Por último, el Señor, que sabía que el cariño de una madre es de honrar, no respondió a la mujer, sino a sus hijos, diciendo: ¿podéis beber de la copa que yo beberé? Cuando dicen, podemos, Jesús les dice: verdaderamente beberéis de mi copa, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío dárselos, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:22-23. Cuán paciente y bondadoso es el Señor, cuán profunda es su sabiduría y bueno su amor, porque deseando mostrar que los discípulos no pedían cosa pequeña, pero que no podían obtener, reservó sus propios derechos peculiares para el honor de su Padre, sin temer restar nada a sus propios derechos. ¿Quién no tuvo por robo el ser igual con Dios? Filipenses 2:6. Y amando también a sus discípulos, porque Él los amó, como está escrito, hasta el fin los amó. Juan 13:1. No estaba dispuesto a parecer que negaba a aquellos a quienes amaba lo que deseaban. Él, digo, el Señor bueno y santo, que prefiere guardar en secreto alguna de sus prerrogativas antes de dejar de lado algo de su amor. Porque dice: porque la caridad sufre mucho y es bondadosa. La caridad no tiene envidia ni busca lo suyo. 1 Corintios 13:4. Por último, para que no aprendas que no fue señal de debilidad, sino más bien de ternura, que él dijera: no es mío daros. Nótese que cuando los hijos de Zebedeo hacen la petición sin su madre, él nada dijo del Padre,
Porque así está escrito, no es mío darlo a vosotros, sino a aquellos para quienes está preparado. Marcos 10:40. Así lo afirma el evangelista Marcos. Pero cuando la madre hace esta petición en nombre de sus hijos, como lo encontramos en Mateo, él dice, no es mío darlo a vosotros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:23. Aquí él añadió, de mi Padre, pues los sentimientos de una madre exigían mayor ternura. Pero si piensan que al decir, para quienes mi Padre ha preparado, asignó mayor poder a su Padre o le restó algo al suyo, que digan si creen que hay alguna merma del poder del Padre, porque el Hijo en el Evangelio dice del Padre, el Padre a nadie juzga, 5:22, Juan 5:22. Pero si nos parece impío creer que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo de tal manera que Él mismo no lo tiene, porque lo tiene y no puede perder lo que la Divina Majestad tiene por su misma naturaleza, deberíamos considerar igualmente impío suponer que el Hijo no puede dar lo que ni los hombres pueden merecer, ni ninguna criatura puede recibir, especialmente porque Él mismo ha dicho, yo voy a mi Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Juan 14:12-13. Porque si el Hijo no puede dar lo que el Padre puede dar, la verdad entonces ha mentido, y no podemos hacer lo que al Padre se le ha pedido en su nombre. Por lo tanto, no dijo, para quienes está preparado por mi Padre, para que las peticiones se hagan solo al Padre, para todas las cosas que se piden al Padre, Él ha declarado que las dará. Por último, no dijo, todo lo que me pidiereis, eso haré, sino, todo lo que pidiereis en mi nombre, eso haré. Pero si nos parece impío creer que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo de tal manera que Él mismo no lo tiene, porque lo tiene y no puede perder lo que la Divina Majestad tiene por su misma naturaleza, deberíamos considerar igualmente impío suponer que el Hijo no puede dar lo que ni los hombres pueden merecer, ni ninguna criatura puede recibir, especialmente porque Él mismo ha dicho, yo voy a mi Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Juan 14:12-13. Porque si el Hijo no puede dar lo que el Padre puede dar, entonces el que es la verdad ha mentido, y no podemos hacer lo que al Padre se le ha pedido en su nombre. Por tanto, nos dijo, para quien está preparado por mi Padre, para que las peticiones se hagan solo al Padre. Para todas las cosas se le piden al Padre. Él ha declarado que las dará. Por tanto, no dijo, todo lo que me pidieres, eso haré, sino todo lo que le pidieres en mi nombre, eso haré. Capítulo 6. Pregunto ahora si creen que la petición hecha por la esposa y los hijos de Zebedeo era posible o imposible para las circunstancias humanas o para cualquier ser creado. Si fue posible, ¿cómo es posible que aquel que Dios hizo todas las cosas que no existen no tuviera el poder de conceder un asiento a sus apóstoles a su derecha y a su izquierda? ¿O cómo es que aquel a quien el Padre dio todo juicio no podía juzgar los méritos de los hombres? Sabemos bien de qué manera lo dio, porque ¿cómo lo recibió? Como si estuviera necesitado el Hijo, habiendo Él mismo creado todas las cosas de la nada. ¿No tenía Él el juicio de aquellos cuyas naturalezas había creado? El Padre dio todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. No es pues el poder del Hijo, sino nuestro conocimiento de Él lo que aumenta, ni lo que aprendemos añade nada a su ser, sino solo para nuestro beneficio, para que conociendo al Hijo de Dios tengamos vida eterna. Como pues en nuestro conocimiento del Hijo de Dios se trata de su honor, pero de nuestro beneficio, no del suyo, si alguno piensa que el poder de Dios aumenta con ese honor, debe creer también que Dios Padre puede recibir aumento, porque es glorificado por nuestro conocimiento de Él, como lo es el Hijo, como está escrito en la palabra del Hijo. Yo te he glorificado en la tierra. Juan 17:4. Por tanto, si lo que se pedía fuera posible, ciertamente estaba en el poder del Hijo el concederlo. Demuestren si lo consideran posible. ¿Quién de los hombres o de los demás seres creados está sentado a la derecha o a la izquierda de Dios? Porque el Padre dice al Hijo, siéntate a mi derecha. Salmo 110:1. Por tanto, si alguno se sienta a la derecha del Hijo, se encuentra que el Hijo está sentado, para hablar en sentido humano, entre Él y el Padre. Se le pedía pues algo imposible al hombre, pero no quiso decir que los hombres no podían sentarse con Él, ya que deseaba que su gloria divina fuera velada y no revelada antes de resucitar. Mateo 17:9. Porque antes de esto, cuando apareció en gloria entre sus servidores, Moisés y Elías,
había advertido a sus discípulos que no debían decir a nadie lo que habían visto. Por tanto, si no fue posible que los hombres ni otros seres creados merecieran esto, no debe parecer que el Hijo tiene menos poder por no haber dado a sus apóstoles lo que el Padre no ha dado a los hombres ni a otros seres creados, o que diga a cuál de ellos se lo ha dado. Ciertamente no a los ángeles, de quien la Escritura dice que todos los ángeles estaban alrededor del trono. Apocalipsis 7:11. Así Gabriel dijo que está de pie, como está escrito: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lucas 1:19. No se lo ha dado, pues, a los ángeles ni a los ancianos que adoran al que está sentado, porque no se sientan en la silla de majestad, sino, como dice la Escritura, alrededor del trono. Porque hay otros 24 asientos, como lo tenemos en el Apocalipsis de Juan, y en los asientos 24 ancianos sentados. Apocalipsis 4:4. También en el Evangelio el Señor mismo dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. No dijo que una parte de su propio trono podría ser dada a los apóstoles, sino que estaban esos otros 12 tronos, lo cual, sin embargo, no debemos considerar como una referencia a sentarse, sino como una muestra del feliz resultado de la gracia espiritual. Por último, en el libro de los Reyes, el profeta Miqueas dijo: vi al Señor, Dios de Israel, sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba de pie alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Primera Reyes 22:19. ¿Cómo pues, cuando los ángeles estén a la derecha y a la izquierda del Señor, cuando todo el ejército de los cielos esté en pie a la derecha o a la izquierda de Dios, se sentarán los hombres, a quienes se les ha prometido como recompensa por virtud, semejanza a los ángeles, como dice el Señor: seréis como los ángeles en el cielo? Mateo 22:30. Como los ángeles, dice, no más que los ángeles. Sí, pues el Padre no ha dado más que el Hijo, ciertamente el Hijo no ha dado menos que el Padre. Luego, el Hijo no puede ser menos que el Padre. Supongamos, sin embargo, que hubiera sido posible que los hombres obtuvieran lo que deseaban. ¿Qué significa cuando dice: pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío dárselos? Mateo 20:23. ¿Qué es mío? Arriba dijo: verdaderamente beberéis de mi copa. Y nuevamente añadió: no es mío dártelo. Arriba dijo: mío. Y nuevamente abajo dijo: mío. No hizo ningún cambio. Y así, los pasajes anteriores nos dicen por qué dijo mío. Porque al ser pedido por una mujer como hombre que permitiera a sus hijos sentarse a su derecha y a su izquierda, porque ella se lo pedía como hombre, el Señor también, como si fuera un solo hombre, respondió acerca de su pasión: ¿podéis beber de la copa que beberé? Mateo 20:22. Por tanto, porque habló según la carne de la pasión de su cuerpo, quiso mostrar que según la carne dejó detrás de él un ejemplo y un modelo para nosotros sobre la resistencia al sufrimiento, pero que según su posición como hombre no podía concederles comunión en el trono de arriba. Por eso dijo: no es mío. Como también en otro lugar dice: mi doctrina no es mía. Juan 7:16. No es, dice, hablada según mi carne, porque las palabras que son divinas no pertenecen a la carne. Pero con qué claridad mostró su ternura hacia sus discípulos, a quienes amaba, diciendo primero: ¿queréis beber de mi copa? Porque como no podía concederles lo que pedían, les ofreció otra cosa, para que les dijera lo que les había de asignar, antes de negarles algo, para que pudieran comprender que el fracaso residía más en la equidad de su petición hacia él que en el deseo de su Señor de mostrar bondad. De hecho, él dice: beberéis de mi copa, es decir, no os negaré el sufrimiento que mi carne sufrirá. Por todo lo que yo he asumido como hombre, vosotros podéis imitarlo. Os he concedido la victoria del sufrimiento, la herencia de la cruz, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darles. Él no dijo: no es mío darles, queriendo decir con esto, no que él careciera de poder, sino que a sus criaturas les faltaba méritos. O tomemos de otra manera las palabras: no es mío darles, es decir, no es mío porque vine a enseñar humildad, no es mío porque no he venido para ser servido, sino para servir. No es mío porque muestro justicia, no favor. Luego, hablando del Padre, añadió: para quienes está preparado por mi Padre, para mostrar que tampoco el Padre suele atender solo a las peticiones, sino a los méritos, porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34.
Por eso también dice el apóstol, a los que antes conoció, también los predestinó. No los predestinó antes de conocerlos, pero sí predestinó la recompensa de aquellos cuyos méritos él sabía de antemano. Con razón, pues, se detiene la mujer que exigía lo imposible como privilegio especial de aquel Señor que por su propia voluntad concedió no solo a 2 apóstoles, sino a todos los discípulos, lo que había juzgado para ser entregado a los santos. Y eso sin pedirle a nadie, como está escrito, os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Por tanto, aunque podamos pensar que si la petición hubiera sido posible, no hay lugar para ataques falsos. Sin embargo, cuando leo que los serafines están de pie, Isaías 6:2, ¿cómo puedo suponer que los hombres puedan sentarse a la derecha o a la izquierda del Hijo de Dios? El Señor se sienta sobre los querubines, como dice, tú que estás sentado sobre los querubines, muéstrate. Salmo 81. ¿Cómo entonces se sentarán los apóstoles sobre los querubines? Y no llego a esta conclusión por mi propia mente, sino por las declaraciones de la propia boca de nuestro Señor, porque el mismo Señor, más adelante, al encomendar a los apóstoles ante el Padre, dice, Padre, donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado. Juan 17:24. Pero si hubiera pensado que el Padre les daría trono divino a los hombres, habría dicho, quiero que donde yo me siento, ellos también se sienten conmigo. Pero él dice, quiero que estén conmigo. No dice que se sienten conmigo. Y dice, donde estoy, no dice, como yo soy. Luego siguen las palabras, para que vean mi gloria. Tampoco aquí dijo, para que tengan mi gloria, sino para que la vean. Porque el siervo ve, el Señor posee. Como también lo ha enseñado David, diciendo, para ver las delicias del Señor. Salmo 27:4. El mismo Señor en el Evangelio lo ha revelado, diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Verán, dice, no se sentarán con Dios sobre querubines. Dejen pues de menospreciar al Hijo de Dios según su divinidad, para que no menosprecien también al Padre, porque quien cree erróneamente en el Hijo no puede pensar correctamente en el Padre. El que piensa mal del Espíritu no puede pensar correctamente del Hijo, porque donde hay una dignidad, una gloria, un amor, una majestad, todo lo que piensas que debe ser retirado en el caso de cualquiera de las 3 personas, se retira de todos por igual, porque nunca podrá estar completo aquello que puedes separar y dividir en varias porciones. Capítulo 7. Hay algunos, oh emperador, que en su afán de negar la unidad de la sustancia divina se esfuerzan por menospreciar el amor del Padre y del Hijo, porque está escrito, tú los has amado como me has amado. Juan 17:23. Pero cuando dicen esto, ¿qué más hacen sino adoptar una semejanza de comparación entre el Hijo de Dios y los hombres? ¿Pueden realmente los hombres ser amados por Dios como lo es el Hijo, en quien el Padre se complace? Mateo 3:17. Él se complace en sí mismo, nosotros a través de Él, porque a aquellos en quienes Dios ve a su propio Hijo a su semejanza, los admite a través de su Hijo en el favor de los hijos. De modo que a medida que vamos de semejanza en semejanza, así a través de la generación del Hijo seamos llamados a la adopción. El amor eterno de la naturaleza de Dios es una cosa, el de la gracia es otra. Si inician un debate sobre las palabras que están escritas, y tú los has amado como a mí me has amado, y creen que se pretende hacer una comparación, deben pensar que también se dijo a modo de comparación lo siguiente: sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Lucas 6:36. Y en otra parte dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Pero si Él es perfecto en la plenitud de su gloria, nosotros solo somos perfectos según el crecimiento de la virtud en nosotros. El Hijo también es amado por el Padre según la plenitud de un amor que permanece para siempre, pero el crecimiento en la gracia en nosotros merece el amor de Dios. ¿Ves pues cómo Dios ha dado gracia a los hombres y quieres separar el amor natural e indivisible del Padre y del Hijo? ¿Y todavía te esfuerzas por no hacer nada con las palabras cuando notas la mención de una unidad de majestad? Considere todo este pasaje y vea desde qué punto de vista habla, porque le oyes decir, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. Mira cómo habla desde el punto de vista del primer hombre, porque Él ruega por nosotros en esa petición aquellas cosas que, como hombre, recordó que le fueron concedidas en el paraíso antes de la caída, como también se lo habló al ladrón en su pasión, diciendo, de cierto,
te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta es la gloria antes de que existiera el mundo, pero usó la palabra mundo en lugar de hombres, como también tú la tienes. He aquí, el mundo entero va en pos de él. Juan 12:49. Y en otra ocasión dice, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Juan 17:21. Pero para que puedas conocer al gran Dios, el Hijo de Dios, vivificante y todopoderoso, ha añadido una prueba de su majestad diciendo, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Juan 17:10. Pero si no aceptas la verdad de su misión según la carne, como habló el apóstol en Romanos 8:3, y levantas de una mera palabra una decisión contra ella para poder decir que suelen ser inferiores enviados por superiores, ¿qué responderás al hecho de que el Hijo fue enviado a los hombres? Porque si piensas que el enviado es inferior a aquel por quien es enviado, debes saber también que un inferior ha enviado a un superior, y que los superiores han sido enviados a los inferiores, porque Tobías envió al arcángel Rafael, Tobías 9:3, y un ángel fue enviado a Balaam, Números 22:22, y el Hijo de Dios a los judíos. ¿O era el Hijo de Dios inferior a los judíos a quienes fue enviado? Porque de él está escrito, por último les envió a su Hijo único, diciendo, a mi Hijo reverenciarán, Mateo 21:37. Fíjate que mencionó primero a los siervos, luego al Hijo, para que sepas que Dios, el Hijo unigénito según el poder de su divinidad, no tiene nombre ni suerte en común con los siervos. Es enviado para ser reverenciado, no para ser comparado con los hombres. Con razón añadió la palabra mío, para que creyéramos que vino no como uno de muchos, ni como uno de naturaleza inferior o de algún poder inferior, sino como verdadero de aquel que es verdadero, como la imagen de la sustancia del Padre. Supongamos, sin embargo, que el que es enviado es inferior a aquel por quien es enviado. Cristo, entonces, era inferior a Pilato, porque Pilato lo envió a Herodes. Pero una palabra no perjudica su poder. La Escritura que dice que fue enviado por el Padre, dice que fue enviado por un gobernante. Por lo tanto, si sensatamente nos aferramos a las cosas que son dignas del Hijo de Dios, debemos entender que ha sido enviado de tal manera que la palabra de Dios, del misterio incomprensible e inefable de las profundidades de su majestad, se dio a sí mismo para comprensión de nuestra mente, en la medida en que pudiéramos hacerlo, no solo cuando se despojó, sino también cuando habitó entre nosotros, como está escrito, yo habitaré en ellos y entre ellos, 2 Corintios 6:16. También en otra parte está que Dios dijo, vamos, bajemos y confundamos su lengua, Génesis 11:7. Dios en verdad nunca desciende de ningún lugar, porque dice, yo lleno el cielo y la tierra, Jeremías 23:24. Pero parece descender cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones, como ha dicho el profeta, preparad el camino del Señor, enderezad vuestros pasos, Isaías 43. Debemos hacer esto para que, como Él mismo prometió, pueda venir junto con el Padre y hacer su morada con nosotros, Juan 14:23. Está claro entonces cómo viene. Capítulo 8. Por lo cual también es claro cómo llama Señor aquel a quien conoció como Padre, porque dice, te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Mateo 11:25. Primero, la sabiduría habló de su propio Padre y luego lo proclamó Señor de la creación. Por eso, el Señor muestra en su Evangelio que no se ejerce ningún señorío donde hay una descendencia verdadera, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, es hijo de David. Jesús dijo, ¿cómo pues David en espíritu le llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Luego añadió, si David en espíritu le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responderle palabra. Mateo 22:24-26. ¿Con qué cuidado previó el Señor la fe en este testimonio a causa de los arrianos? Porque no dijo, el Espíritu le llama Señor, sino David hablaba en el Espíritu, para que los hombres creyeran que así como Él es suyo, es decir, hijo de David según la carne, así también es su Señor y Dios según su divinidad. ¿Veis entonces que hay una distinción entre el título que se utiliza para el parentesco y a aquellos en relación a los de su señorío? Y con razón habló el Señor de su propio Padre, del Señor del cielo y de la tierra, para que tú, cuando leas del Padre y del Señor, entiendas que es el Padre del Hijo y el Señor de la creación. En un título reside el derecho de la naturaleza
En el otro, la autoridad para gobernar, porque tomando sobre sí forma de siervo, le llama Señor, porque se ha sometido al servicio, siendo igual a Él en la forma de Dios, pero siendo siervo en la forma de su cuerpo. Porque el servicio es propio de la carne, pero el señorío es propio de la divinidad. Por eso también dice el apóstol: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, 2 Corintios 1:3. Es decir, llamándolo Dios de adopción de la humanidad, pero Padre de gloria. ¿Tenía Dios dos hijos, Cristo y gloria? Ciertamente no. Por lo tanto, si hay un hijo de Dios, Cristo, Cristo es gloria. ¿Por qué te esfuerzas en menospreciar a aquel que es la gloria del Padre? Si pues el Hijo es gloria y el Padre es gloria, pues el Padre de la gloria no puede ser otra cosa que gloria. No hay separación de glorias, sino que la gloria es una sola. Así, la gloria se refiere a su propia naturaleza, pero el señorío al servicio del cuerpo que se asume. Porque si la carne está sujeta al alma del justo, como está escrito: yo castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, 1 Corintios 9:27, ¿cuánto más está sujeta a la divinidad, de la cual se dice: porque todas las cosas te sirven? Salmo 119:91. Con una pregunta, el Señor ha excluido tanto a los abelianos como a los fotinianos y a los arrianos. Porque cuando dice que el Señor habló con el Señor, se deja de lado a Sabelio, quien pretende que la misma persona es el Padre y el Hijo. Se deja de lado a Fotino, que piensa en él simplemente como un hombre, porque nadie podría ser Señor del rey David, sino aquel que es Dios, pues está escrito: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Deuteronomio 6:13. ¿Actuaría en contra de la ley? ¿Se hace a un lado Arrio, que oye que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, de modo que si argumenta desde el punto de vista humano, se refuta a sí mismo y hace el veneno de sus argumentos blasfemos fluya sobre sí mismo? Porque al interpretar la desigualdad del Padre y del Hijo por analogía con las costumbres humanas, desviadas de la verdad en ambos casos, pone en primer lugar a aquel a quien menosprecia, confesando que es el primero a quien oye decir que es la mano derecha. También el maniqueo queda de lado, porque no niega que es el hijo de David según la carne, quien al grito de los ciegos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, Mateo 20:30, fue complacido por su fe y se puso de pie y lo sanó. Pero si niegan que esto se refiera a su eternidad, entonces son falsos, porque ciertamente es llamado hijo de David. Porque la frase hijo de Dios está contra Ebión, la frase hijo de David está contra los maniqueos, la frase hijo de Dios está contra Fotino, la frase hijo de David está contra Marción, la frase hijo de Dios está contra Pablo de Samosata, hijo de David, esa frase está contra Valentino, esa frase hijo de Dios está contra Arrio y Sabelio, los herederos de los errores paganos. La frase Señor de David está contra los judíos, que al contemplar al Hijo de Dios encarnado en impía locura creyeron que era solo un hombre. Pero en la fe de la Iglesia, uno y el mismo es a la vez Hijo de Dios Padre e Hijo de David, porque el misterio de la encarnación de Dios es la salvación de toda la creación, según lo que está escrito, para que sin Dios pruebe la muerte por cada hombre, Hebreos 2:9. Es decir, para que toda criatura pueda ser redimida sin ningún sufrimiento, al precio de la sangre de la divinidad del Señor. Como está en otro lugar, toda criatura será liberada de la esclavitud de la corrupción, Romanos 8:21. Una cosa es ser llamado hijo según la sustancia divina, y otra ser llamado así según la adopción de la carne humana. Pero, de acuerdo respecto a la generación divina, el Hijo es igual a Dios Padre, y según la adopción de un cuerpo, es siervo de Dios Padre, porque dice: tomó forma de siervo, Filipenses 2:7. Sin embargo, el Hijo es uno y el mismo. Por otra parte, según su gloria, Él es Señor del Santo Patriarca David, pero su Hijo en la línea de descendencia actual, sin abandonar nada suyo, sino adquiriendo para sí los derechos que van con la adopción de nuestra raza humana. No solo se somete a servicio en el carácter de hombre por su descendencia de David, sino también por su nombre, como está escrito: he encontrado a David mi siervo, Salmo 89:20. Y en otra parte dice: he aquí yo os enviaré a mi siervo, cuyo nombre es Oriente, Zacarías 3:8, Septuaginta. Y el mismo Hijo dice: así dice el Señor, que me formó desde el vientre para ser su siervo, y me dijo: gran cosa es para ti ser llamado mi siervo,
He aquí te he puesto por testigo a mi pueblo y por luz a las naciones, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 49, 5 y 6. ¿A quién se dice esto, sino a Cristo, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo? Filipenses 2, 6, 7. Pero, ¿qué puede haber en forma de Dios, sino lo que existe en la plenitud de la deidad? Aprende pues lo que significa tomó forma de siervo. Significa que Él tomó sobre sí todas las perfecciones de la humanidad en su plenitud y la obediencia en su plenitud. Y así dice el Salmo 30, pones mis pies en una habitación espaciosa, soy puesto en oprobio sobre todos mis enemigos, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Salmo 31, 3, 11 y 16. La palabra siervo significa el hombre en quien fue santificado, significa el hombre en quien fue ungido, significa el hombre en quien fue hecho bajo la ley, hecho de la Virgen. Y, para decirlo brevemente, significa el hombre en cuya persona tiene una madre, como está escrito. Oh Señor, yo soy tu siervo y el hijo de tu esclava. Salmo 116, 16. Y nuevamente dice, estoy abatido profundamente, humillado. Salmo 38, 8. ¿Quién es humillado dolorosamente sino Cristo, que vino a liberar a todos mediante su obediencia? Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Romanos 5, 19. ¿Quién recibió la copa de la salvación? ¿Cristo, el sumo sacerdote, o David, que nunca tuvo el sacerdocio ni soportó sufrimientos? ¿Quién ofreció el sacrificio de acción de gracias? Salmo 116, 16. Pero eso es insuficiente. Retoma las palabras, conserva mi alma, porque yo soy santo. Salmo 86, 2. ¿Dijo esto David de sí mismo? Es más, lo dice él, quien también dice, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10. Él mismo dice entonces ambas cosas. Ha añadido además, salva a tu siervo, Salmo 86, 2. Y más adelante dice, da tu fuerza a tu siervo y al hijo de tu esclava, Salmo 86, 16. Y en otro lugar, es decir, en Ezequiel, dice, yo pondré sobre ellos un pastor, y él los gobernará, mi siervo David. Él los alimentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David, príncipe entre ellos. Ezequiel 34, 23, 24. Ahora bien, David, el hijo de Isaí, ya estaba muerto. Por eso habla de Cristo, que por nosotros fue hecho hijo de una esclava en forma de hombre. Porque según su divina generación, no tiene madre, sino solo padre, ni es fruto de deseo terrenal, sino poder eterno de Dios. Así también, cuando leemos que el Señor dijo, aún no ha llegado mi tiempo, Juan 7, 8, y también cuando dice, aún estoy un poco con vosotros, y también cuando dice, voy al que me envió, Juan 7, 33, y también, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Juan 13, 31. Todo esto debemos referirlo al sacramento de la encarnación. Pero cuando leemos, y Dios es glorificado en él, y Dios le ha glorificado, Juan 13, 31. ¿Qué duda cabe aquí donde el Hijo es glorificado por el Padre y el Padre es glorificado por el Hijo? Luego, para aclarar la fe de la unidad y la unión de la Trinidad, dijo también que sería glorificado por el Espíritu, tal como está dicho, recibirá de lo mío y me glorificará. Por eso, el Espíritu Santo también glorifica al Hijo de Dios. ¿Cómo entonces dijo, yo me glorifico, mi gloria no es nada? Juan 8, 54. ¿Es entonces nada la gloria del Hijo? Es una blasfemia decir esto, a menos que apliquemos estas palabras a su carne. Porque el Hijo habló en carácter de hombre, pues en comparación con la deidad no hay gloria de la carne. Que cesen de sus perversas objeciones, que no son más que un retroceso sobre su propia falsedad. Porque dicen que está escrito, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. No niego que está escrito, el Hijo del Hombre es glorificado. Pero que vean lo que sigue, y Dios es glorificado en él. Puedo alegar alguna excusa para el Hijo del Hombre, pero él no tiene ninguna para su Padre, porque el Padre no tomó carne sobre sí mismo. Puedo entenderlo en su sentido simple o puedo aplicar a la carne lo que concierne a la carne. Una mente devota distingue entre las cosas que se dicen según la carne o aquellas cosas que se dicen según la deidad. Una mente impía desvía para deshonra de la deidad todo lo que se dice acerca de la pequeñez de la carne.
Continuaremos nuestra narración en el capítulo 9.